Bienvenidos a un nuevo programa de Libertad y Punto. Ya nuevamente tenemos por acá a Ángel de regreso de la labor que fue a hacer, como dice Gorky, a buscar café La Llave por allá, ¿no? Y bueno, Claudio también está por acá. Hoy quien no está es Ayler, que anda entonces en la búsqueda del tesoro Café La Llave, ¿no? Así que vamos a arrancar en el programa. Hay varios temas, varios temas que están en la mesa. En los últimos días, todo lo que ha venido ocurriendo con los transportistas, con el sector cuentapropista, realmente está bastante dinámico y movido. También hubo una noticia a la que el régimen respondió algo airado, que es relacionado con la denuncia que se le está haciendo a algunos personeros del régimen ante la OEA por crímenes de lesa humanidad. Respondieron en varios comunicados, algunos de ellos en el llamado noticiero de la televisión, donde dijeron sus acostumbradas mentiras, ¿no? Y otro tema al que el régimen le dedicó una mesa redonda para seguir en todo este manejo y distorsión es el decreto 349, algo que ha suscitado bastante polémica. Y quisiéramos tocarlo hoy en varios puntos, porque creemos que es importante que quede bien claro qué está pasando, no solamente al nivel de lo que está manejando el régimen, sino también nuestros comentarios y nuestras visiones con respecto a las reacciones que ha desencadenado. No sé quién de ustedes prefiera arrancar con qué tema. Bueno, ¿quién de ustedes prefiere arrancar? Voy a comenzar con el 349. Creo que es el más latente, creo que es el que ha últimamente producido más noticias. Habría que ver el cuestionamiento del sacrificio humano que se está haciendo. Yo, por lo menos es mi opinión particular, creo que se fueron por un camino que fueron burlados, y con personas que he conversado a través de las redes me han dicho, no, pero es un logro. No se ha logrado nada. Es decir, primero ese decreto se va a cumplimentar. Aprobado el decreto que el anterior... Sí, basado en la anterior llamada constitución. Exacto. Yo no sé ni cómo llamarle a eso. Yo creo que el 349, como bien tú decías, es un decreto que genera el marco de actuación para la concreción, para la aplicación de la política cultural en los espacios públicos. Yo quisiera mencionar eso porque ya tú estabas mencionando, Ángel, el decreto 226. Toda la polémica arranca a partir de que el régimen en la Gaceta número 35, aunado con todas las nuevas regulaciones de los cuentapropistas, porque esto, yo insisto siempre en que hay que verlo en un contexto, no es algo que está fuera de contexto, o sea, es el contexto donde el régimen está está apretando tuerca a todos los sectores en la sociedad cubana y por supuesto a los cuentapropistas. Y en esta Gaceta número 35 ellos lanzan este decreto que sale con el nombre de Contravenciones de las regulaciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos. Y desde un principio, por lo menos mi visión fue que iba más encaminado a la cuestión del control económico de todo este nuevo circuito que se estaba generando, sobre todo de reggaetón y artistas independientes, los clubes nocturnos y todo esto. Y ellos estaban apretando o tratando de ajustar bien el dinero que se estaba moviendo en todo esto. El decreto opera, digamos, en el mundo de la circulación, de la comercialización y digamos que establece ese marco para que funcionen, para que se cumpla la legislación que ya existe para la comercialización del arte en los espacios públicos. ¿Qué ocurre? El decreto 226, que es del año 97, que firma Fidel Castro con Abel Prieto cuando aquello ministro de Cultura y con Carlos Laje también, el nombre de aquel decreto era Contravenciones personales de las regulaciones sobre prestación de servicios artísticos. O sea que cuando uno ve, aquí ellos lo que agregan, que era la parte que tú estabas explicando, es la frase materia de política cultural. El resto es muy similar
de ese decreto 226 a este nuevo que están relanzando y, por supuesto, adecuándolo al nuevo escenario que hay con el dinero. Porque yo pienso que al final el régimen, uno de los principales enemigos es la riqueza y el dinero, como ellos claramente lo han dicho. A veces siento, Randy, que pareciera que no se trata tanto, y quizá por esto se han inventado estas ideas, o se han manipulado, que pareciera no tanto el problema, el decreto 349, como la institución misma. Y alguno que otro ha sugerido que la alternativa a la institución sería el mercado. Y yo creo que esa es una de las cosas de las que se trata esta discusión, aunque a veces no se diga de manera tan clara. Nosotros no vamos a renunciar a la institución, el decreto defiende a la institución es la que garantiza que todos estos artistas puedan realizar y exhibir su trabajo en completa libertad. Y la alternativa mercantil supondría o no supondría otra cosa que la restricción o la limitación de que la gran masa de nuestra población continúe disfrutando de la extraordinaria vida cultural que tiene nuestro país. En ellos introducen algunos elementos que tienen que ver con el uso de pornografía, violencia, lenguaje sexista, materiales que tengan que ver con discriminación por cuestiones de color de piel, género, algunos de los cuales uno pudiera ver que en otros países existen y ellos lo dicen y tratan de montarlo en esa normalidad, ¿no? Pero hay otros temas, por ejemplo, como el G, que lo habíamos leído en alguna ocasión acá, que decía cualquier otro que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural, ¿no? Que ahí cabe todo. O sea, que ahí cabe todo. Y venían algunos temas acá de los libros y todo. Pero yo quisiera mencionar algo. Ellos de alguna forma están agregando elementos que ya existen en el Código Penal y que están poniendo dentro de este nuevo decreto. O sea, todo lo que tiene que ver con la propaganda, la llamada propaganda enemiga, ya eso está tipificado en el Código Penal. Lo que tiene que ver con asociación, reunión y manifestación ilícita, como llaman ellos, también está regulado en el Código Penal. El uso de los símbolos patrios también está regulado en el Código Penal. Cómo se manifiesta uno con respecto a funcionarios e instituciones, todo eso está normado en el Código Penal. O sea, no hay absolutamente así, y quiero ser enfático en eso. En el 349 no hay nada que sea nuevo. Por eso te digo, es una reforma, están luchando por una reforma que se le está haciendo al yugo que ya tenemos. Sí, pero Ángel, a ver, si mañana mismo el régimen dice, derogo el 349, todo queda absolutamente intacto. Todo queda igual, exacto. O sea, no hay un problema acá que yo en lo particular, por lo menos es mi punto en lo personal, a mí me parece magnífico protestar. Yo creo que el ejercicio de la protesta es un ejercicio que todo el que lo pueda realizar lo debe realizar. Me parece que mientras más ciudadanos protesten, más nos acercamos a la libertad. Pero ojo, lo que sí me parece que tenemos que tener cuidado en confundir en qué información estamos dando. Si usted dice que la derogación del 349 es un paso, usted me disculpa, pero la derogación del 349 no es ningún paso. Es un paso en relación a la libertad de expresión, es decir, no hay ningún paso. No, ni a la libertad artística, ni al cese de la censura, ni nada. Porque hay que partir de un punto fundamental. Y el punto fundamental es que la censura, el control de la expresión oral, de la manifestación, de los actos que uno realiza, vienen desde lo que ellos llaman la Constitución. O sea, viene desde allá arriba, no viene de ningún otro lugar. Elpidio Alonso lo dijo descaradamente, le dijo, ¿pero qué están luchando si esto ya está aprobado? Exactamente. No, y Elpidio Alonso dijo también en la mesa redonda, junto con Fernando Rojas, que en Cuba existía una política cultural. Y en ese sentido, Ángel, y tú lo has vivido en carne propia, Claudio también lo ha vivido como fotógrafo, tú como escritor. Cuando nosotros hemos hecho eventos acá también de exposiciones, de muestras de algunos documentales independientes, lo hemos vivido. De conciertos que se han dado. Gorky lo ha vivido, Tania lo ha vivido, Amaury, cuando a ellos les cerraron todo su espacio que tenían y después los eventos que querían hacer, lo han vivido. Entonces el 349 sí existía. No. Lo que están haciendo una reforma. Al 226. Yo creo, Ángel, que ellos están tratando ahora de relanzar muchas cosas para los herederos. Y por supuesto es todo como un dominó, mueve esta ficha acá, mueve aquella allá. Sí, pero a mí lo que me preocupa es que la gente en el exterior piense que la dictadura escucha,
que la dictadura puede ser dócil, que Esa puede, es la parte complicada. Claro, mira, los escuchó, entonces se pararon y dijeron, esto es una victoria que hemos logrado. No, pero hay otro elemento, y yo quiero mencionarlo, que está en este texto que ellos están imponiendo de la llamada Constitución, que es el artículo 90, y ese artículo 90 dice: el Estado promueve la cultura de conformidad con la política cultural y la ley. O sea, el Estado es el que promueve la cultura, y también hay otro... Y dígase que en Cuba se sabe que el Estado es el Partido Comunista de Cuba. Hay otro que es el artículo 95, que en 2 incisos hace referencia directa, que es el H, que dice: la creación artística es libre y en su contenido respeta los valores de la sociedad socialista cubana. Y el J dice: el Estado defiende la identidad y la cultura cubana, vela por la riqueza artística. O sea, ellos están dejando bien claro que en Cuba hay una política cultural diseñada y regida por el Estado y regida por los valores de la sociedad. En aras de sí socialista. mismo, claro. O sea, y eso está a nivel constitucional. Que ya viene politizada. Si tú tienes una obligación de crear políticamente a favor. Ahí en ese sentido, mi punto es que si vamos a darle al toro, vamos, como se dice, vamos a agarrarlo por los cuernos, ¿no? El problema aquí es el poder de la dictadura, cómo se maneja el partido y desde esa institución cómo se dicta, porque no es que se propone, no es que se discute, no, cómo se dicta cuál va a ser la política en el tema cultural, en el tema religioso, o sea, todos los temas que hemos ido hablando referentes a esto de la Constitución y a la intervención del partido, el partido interviene absolutamente en todo. Para mí, Antonio, hay una cosa, y Ángel, hay una cosa muy peligrosa en este asunto, que es que hace un rato, como tú decías, tú nombrabas a defensores a ultranza del régimen, diputados de su Asamblea Nacional, etcétera, O exdiputados. Bueno, como Silvio Rodríguez, también este actor Luis Alberto García, que de alguna manera, en mi opinión, son comodines. Ellos en algunos momentos han tenido unas suaves y muy aguaditas, trasnochadas críticas a algún elemento de la tiranía. Yo no lo uniría. Luis Alberto es un clon suelto. Bien. Silvio Rodríguez es un oficialista. Ok, y otras tantas veces han estado contra el embargo y diciendo que este será nuestro vino amargo, pero es nuestro vino y cosas así. Sí, como dice la gente en la calle, ni pollo ni pescado. ¿Y qué es lo que ocurre? Cualquier persona que esté mínimamente enterada de que las leyes por las que hay que derribar en Cuba son a nivel constitucional y que esto sería menos que una victoria pírrica, como hemos concluido nosotros ahora, si el régimen lo deroga mañana a través de estos personeros como Silvio y Luis Alberto, pues de alguna manera le sirve esta pelea del 349 para lavarle la cara Pero Claudio, al perdón, asesino. pero ellos dejaron muy claro que aquí no hay ninguna derogación. En la mesa redonda Incluso, lo dijeron. Antonio, pero yo Exacto. voy al otro extremo. Incluso si lo derogaran, Incluso como tú si decías lo derogaran, ahorita, claro. no está pasando nada. Sí, pero Sigue ellos el lo que artículo aclararon 95, bien en la mesa el redonda 90. es que van a trabajar en la normativa, donde según ellos están escuchando a muchos artistas, a muchos elementos del gremio, pero al final ellos dijeron que va. Ok, pero ahora, la otra cosa peligrosa que yo estoy viendo y por la cual no me he sumado a las personas que han estado en esta ola de protesta. Importante. Yo leo que hay un texto que se leyó en el Tate Modern, en esta galería en Londres, frente a una obra de Tania Bruguera, y en uno de los momentos ese texto alaba limpiamente ya los logros de la revolución cubana en materia de salud y de educación, cuando sabemos que los logros en nivel de salud son un desastre. Eso lo puede decir alguien que no viva dentro de Cuba. El que vive dentro de Cuba no puede decir eso. Bueno, aquí, desde el mismo proyecto contra el 349, hay alguien que está alabando algo, primero que es mentira. Ya, luego también he visto a otros artistas que en las redes sociales, cuando han puesto su comentario, han dicho, no sé si con ingenuidad o con cierta doble moral o con cierta doble intención, diciendo que ellos apoyan pacíficamente a los muchachos que están frente al Ministerio de Cultura en la supuesta sentada, pero que todo este movimiento no se trata, o toda esta jugada no se trata para cambiar políticamente el régimen. Entonces, con posturas de esta ambigüedad o de esta ausencia de frontalidad contra una dictadura más que probada, yo ahí no quiero estar, como decía Martín. Lo siento, si está la bandera no entro. Eso es una tontería, una complicidad o una complicidad. Porque, es decir, desde hace mucho tiempo se sabe, en las calles, todos los ciudadanos cubanos decimos, que desde hace mucho tiempo la gratuidad aquí se acabó.
Todo el mundo sabe cuando tú vas al hospital tienes que hacer regalos, Ese dinero porque si sale- no, no te atienden como un ser Y lo humano. poco que hay sale de nosotros mismos, hasta de los médicos que mandan a Brasil, a Venezuela, todos los Hasta el lugares. camillero, si tú no le das un dinero, a usted queda ahí horas en el Calixto Tirado. García, tirado. Aquí hay algo interesante y me gustaría, y siempre lo repetimos, me parece que sigue faltando todo este debate en distintos temas. A mí me gustaría, vamos a hablar con Amaury, con Tania, a ver si nos podemos sentar a hacer algún programa donde pueda haber este tipo de debate, porque yo siento que desde hace mucho está faltando una estrategia que tenga que ver no solamente con los artistas, que tenga que ver con los opositores, que tenga que ver con los intelectuales, que tenga que ver con los escritores, que tenga que ver con todo. Porque definitivamente esos lances que algunas veces se hacen, muchas veces no trascienden o no han podido trascender por múltiples razones, pero no lo han hecho. Pero también puede ser en algún momento usados por el régimen para dar una falsa imagen de que hay un debate, que hay una discusión, de que sí hay posibilidades de la famosa reforma. A mí me parece que ese momento ya debió haber quedado requete contra sepultado con lo que pasó con Obama. Y en este momento me parece que hay que enfocarse en los problemas muy concretos y directos que saltan a la vista. Yo, por ejemplo, quiero poner un caso. En los últimos tiempos, yo he estado viendo un personaje que aparece, es ahora mismo casi como el policía que atiende, como dicen ellos, a la cultura. Es un señor que se llama Víctor Gaute. Este señor era el jefe de las misiones en Venezuela. Es alguien que del partido. El hombre de confianza. Un hombre de confianza. Bueno, imagínate tú, Ángel, para estar de jefe de todas esas misiones en Venezuela. Es un soldado. Ese hombre es un agentón en mayúscula. Y este hombre aparece en los eventos que se hacen de la UNIAC, del Ministerio de Cultura, y no aparece sentado en un lado. Ese hombre aparece en el centro de la mesa. Y Miguel Barnett y Alpidio Alonso y cualquiera que esté sentado tiene que ponerse a un lado porque él es el hombre ahí. Muy buenas noches. La convocatoria al 9º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba es la mirada profunda a cómo hacer las cosas mejor, afirmó el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Víctor Gaute López, en las conclusiones del Consejo Nacional de la UNIAC que sesionó hoy en plenaria. La inconformidad deberá mantenerse. La disposición a hacer también tenemos que multiplicarla. Y estoy seguro que en la UNIAC esta vanguardia está en capacidad de cumplir sus objetivos. El Ministerio de Cultura siempre tuvo una persona que era asignado por el partido para atender a cada ministerio, que es como el poder en la sombra, y es quien le dice al ministro, en este caso se lo decía Abel, esto va por aquí y esto va por acá. Y supongo que en cada ministerio de este país esté esa figura ideológica del partido que atiende el ministerio. Bueno, en este caso este hombre, Víctor Gaute, que ni siquiera lo ocultan, o sea, sale abiertamente. Es gracioso, se sienta en el medio, ¿no? No, se sienta en el es la medio. figura central. Se sienta en el medio y le habla al gremio entero. Además, el que menos tiene, digamos, para hablar con artistas, no habla el mismo lenguaje. Bueno, pero a los artistas le ha hablado Claro. hasta Lazo, ¿no? Así Sí. que no, en serio, yo no sé si, Sí, pero sí, en sí. serio lo ha hecho. Sí, sí. Entonces, no me extraña que ocurra con este tipo esta otra persona. Pero a lo que voy es, si vamos a atacar, ¿a qué atacamos? Bueno, vamos a atacar a lo que está pasando realmente, a la distribución del poder que se está realizando, a cómo desmontar el sistema, a cómo desmontar el régimen. Ese Partido Comunista, que es esa fuerza todopoderosa, ese artículo 5 en esta imposición de texto llamado Constitución que quieren hacer. O sea, vamos a agarrar, como decía, al toro por los cuernos, porque al régimen se le sobra en lo legal, pero ya no hablemos ya en la práctica, porque en la práctica ni siquiera necesitan de nada de eso para meterte preso, meterte de cabeza en un calabozo y darte una paliza. O para robarte. ¿Cuántos equipos te han robado a ti descaradamente, Claudio? Y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, yo pienso que, como decía, me parece bien que cada cual ejercite ese derecho que tiene de la protesta, pero seamos objetivos. Seamos objetivos. Tú mencionabas, Claudio, que había algunos puntos que querías mencionar. En la mesa redonda que nosotros vimos, ¿no? Que vio todo el mundo, jamás se nombró a ninguno de los actores, ni a Tania, ni a ninguno de los otros artistas como a Amaury, Iris, su esposa, ni a Yanelis Núñez, ni a Manuel Alcántara. Es decir, fueron ninguneados, como se dice.
Y eso a mí siempre me resulta bochornoso en el sentido que del lado de ellos, creo que con ingenuidad o con, más que con ingenuidad, con esta cosa a veces de la persona decente, de cierto respeto, que siempre han dicho, estamos dispuestos al diálogo con el régimen, queremos una franca discusión. Señores, con esta gente, como dice Gorky, ni a la esquina, jamás te van a dar ese chance. Y mientras se siga teniendo ese deseo de contactar, de que te tomen en cuenta, de que ellos te legitimen desde sus espacios, pues hay un camino muy peligroso ahí. No, es que va a llegar el momento de los reformistas, porque esto va en caída. Y el régimen, en su momento, cuando vea que está más asfixiado de lo que está ahora, va a tirarle mano, va a echar mano por los reformistas. Ellos son los que le van a dar un oxígeno. Y eso yo lo veo, esos son los que van a estar, le van a dar unos meses de vida, quizás un tiempo más. Y a eso es lo que el temor. Es decir, el régimen siempre se va a burlar de todo el que quiera dialogar con ellos. Se me ocurre preguntarme si alguien le ha encontrado algún potencial liberador al capitalismo y esta es la manera de introducir esa discusión, cuando es precisamente el socialismo, la capacidad de la institución, la que ha permitido democratizar la cultura. No, hasta ahora siempre lo ha hecho y como tú decías, por lo menos a mí en lo particular, por un poco de orgullo propio, me daría vergüenza estar diciéndole a un esbirro de eso, quiero hablar contigo, y que esos esbirros te estén tirando la puerta en la cara, ¿no? Se burló de Obama. Ellos se burlaron de Obama. No, entonces, ¿de quién no se van a burlar? Si usted va a discutir con estos policías, porque todos ellos, Fernando Rojas, por Dios, todos tienen la pinta de policía. Si usted va a discutir con esos policías y usted no va a ir al centro, a usted le va mal. Claro. Porque ellos van a llegar y le van a decir a usted que lo que ellos están reglamentando, como han dicho, la vulgaridad, el tema racial, el tema sexual, o sea que ellos están combatiendo o están tratando de frenar ciertos elementos que no deben aparecer en espacios públicos. Y hay una parte que es verdad, hay una parte que hay contenidos que están regulados en ciertos medios. Y ahí se dice, por ejemplo, que el decreto se aplicaría cuando se utilicen, exhiban y difundan producciones nacionales o foráneas con el empleo de pornografía, se promueva y exalte de forma injustificada la violencia, el lenguaje sexista, vulgar, obsceno y discriminatorio por el color de la piel, género, orientación sexual, discapacidad o cualquier otro lesivo a la dignidad humana. A mí me parece que son cuestiones muy claras. Pero lo que ellos nos están diciendo es que en esa ambigüedad es donde ellos se van a montar para seguir aplastando a cualquier pensamiento o arte o individuo que presente un disenso o que sea opositor al régimen. Y lo que también nos están diciendo es que ellos pretenden seguir en el poder por los siglos de los siglos. Y ese es el punto que a nosotros, yo creo que por lo menos a mí, no me interesa. O sea, a mí no me interesa hablar con un policía porque mi objetivo es que el régimen caiga. Ese es mi objetivo. Después habrá todo el arte libre, todo el arte que se quiera desarrollar, pero si seguimos con esos paños tibios, pues sencillamente seguimos alimentando a un sistema y a un régimen que lo que le toca realmente es acabar de morir. Y bueno, Antonio, yo quisiera retomar el tema de las acusaciones de crímenes de lesa humanidad que se están llevando a cabo desde la Organización de Estados Americanos, junto con, a través de su presidente, Luis Almagro, y otras personas que están participando allí, poniendo al régimen en la mirilla de toda una serie de violaciones de derechos humanos, ¿no? No, el comentario que hizo Oliver Zamora, de nuevo, vocero del régimen en el noticiero, fue realmente patético cuando decía que no hay pruebas de ningún tipo de abuso, ni golpizas, ni... Una nueva reunión en la OEA, encabezada por su secretario general Luis Almagro, para denunciar los supuestos abusos que se cometen en Cuba, la supuesta represión que vive el pueblo cubano, y en la cual aprovechó Almagro, fíjense bien en este detalle, aprovechó para lanzar su candidatura a la reelección de su cargo. ¿No huele todo este circo a campaña? Y si realmente es campaña, está más claro que el agua a quien este señor quiere contentar y por lógica queda claro también quién decide en la OEA. ¿Pero qué argumentan? Esta es la parte humorística del asunto. Los casos que muestran históricamente son, por ejemplo, el del cuentapropista que se le retira la licencia por cometer ilegalidades,
El que pagado realiza un acto de desorden público para llamar la atención o para crear desorden y son gentilmente retirados por la policía, o el delincuente común que tiene que enfrentarse a las leyes y luego se declara preso político. Esos son los terribles e inhumanos casos que presentan allí. Como si él no tuviera acceso a internet. Exactamente. Porque la cantidad de pruebas que hay... Todos los domingos abusan de las damas de blanco. No, y Ángel, este tipo de acusación que se le está haciendo al régimen incluso es un repaso de todos estos 60 años, donde ha habido una cantidad de fusilamientos, penas de cárcel... Personas que estuvieron presos, que tienen presos políticos, con bayonetazos en los glúteos, en los costados, es decir, fueron criminalmente torturados. Yo enseguida que lo escuché, pensé en esos hombres allá que le hicieron sus vidas miserables, física y psicológicamente. A mí me parece que esta es una noticia más que al menos a mí me da esta sensación de que estamos siendo partícipes del comienzo de una nueva era, de una era de que se está contabilizando desde distintos centros, ¿no?, los crímenes del castrismo. Hay una especie de comienzo de auditoría para todo esto. Para que haya una futura y posible justicia en los venideros, tenemos que empezar por ahí. Por estos procesos de contabilizar, de hacer auditoría a todas estas violaciones tremendas, crueles, que históricamente han llevado a los Castros desde el 59. Mira, y el problema también es alertar, enseñar que no hay injusticia que no se pague. Y por lo menos Fidel Castro y todos los cabezas de esta dictadura las pagarán en el infierno y en la memoria de su pueblo. Y todos estos acólitos que tiene el régimen deben pensar en sí mismos y no prestarse para todos estos abusos que a la larga van a tener que pagar. Existe una justicia y la justicia siempre llega. No, y que además, si sumamos a esto todo lo que el régimen está haciendo ahora en contra, como decíamos al principio del programa, de los taxistas boteros, de la gente que tiene cafeterías, los que tienen pequeños restaurantes o paladares y demás, la gente que está rentando las casas, hay una ofensiva múltiple a todo lo que huela a pequeño empresario, emprendedor, a gente que quiere moverse desde lo independiente. Y ojalá que se den próximos debates sobre este asunto relacionado con el decreto 349 y ojalá que los artistas que han estado en este asunto entiendan y reajusten que hay que en verdad disparar, el objetivo es los artículos de este nuevo proyecto espurio de constitución, como a mí me gusta llamar. No, pero al final es contra el régimen. Contra el régimen. Porque el régimen lo que está haciendo con todo esto es esa supuesta transmutación, pero al final ese texto que van a imponer es una continuidad del otro texto, un poco transformados algunos elementos, pero sigue siendo lo mismo. Y la idea acá es que realmente no se tenga que seguir luchando por derogar el decreto X o el decreto Y, sino sencillamente porque en Cuba vuelva a haber libertad. Si hay libertad, el resto ya viene sobrando, ¿no? El próximo programa creo que por supuesto toca hablar sobre los temas de los cuentapropistas, el tema de los transportistas, que es un tema tremendamente vivo en la calle. Me parece que es importante que se le dedique más visibilidad a esto. Es algo que está afectando a miles de cubanos. El régimen reporta alrededor de 500.000 o más cuentapropistas, pero en todo ese sector y rotando alrededor de eso, perfectamente puede haber 1 millón de personas. Y me parece que es muy importante que se ponga la mayor luz sobre esos conflictos que se están dando en ese sector. No, es muy bueno decirle a los televidentes que no se pierdan el próximo programa porque va a haber muchísimos datos concretos, tablas y demás, que le va a permitir a la gente ver o hacer una radiografía muy fiel de lo que está ocurriendo. Y siempre recordar que esto es un programa que si puede aportarle algún dato a las personas fuera de Cuba, perfecto. Pero recordar que las personas dentro de Cuba no tienen ninguna información y esto es un programa también para ellos. No, como dice él, este es el contrapeso de la mesa redonda. Exactamente. Es el contrapeso de la mesa redonda y algo más. Nosotros no solo estamos contra ellos. Bueno, entonces vamos cerrando. Le mandamos un saludo a Ayler también, que nos vea y que nos mande ideas. Ella estaba muy activa hablando de todo esto. Y que se ponga crítica con nosotros si encuentra que faltó algo o que no fuimos lo suficientemente. Que sean críticas públicas. Sí, críticas públicas. Seguro. Pero eso es importante, que nosotros también recibimos críticas y las acogemos como algo importante, como es decir, no nos molestamos por eso. No, pero es que es parte de la dinámica que tiene que haber. Antes de comenzar el programa, ya te decía que lo más probable es que a partir de ahora venga una hondonada, una luz
de críticas diciéndonos que si estamos contra los muchachos que protestaron, etcétera. Que no es el caso. Todo aquello, no Sí. es el caso. Y bueno, pero ya te digo, yo te decía, ya hay engavetado artículos contra nosotros, sobre todo contra Antonio, tirándole con todo, ¿no? Para eso estamos aquí, para ir desmembrando todo esto y arrojando luz donde podamos. Algún día yo aspiro a que el debate político de peso, sea fuerte o suave o como sea, pero el debate político de peso sea una norma en Cuba. No, es saludable, es importante, ¿no? para todo proceso. Está bien, yo lo decía ahora en Miami, que esa dinámica es necesaria también dentro de la oposición. Hay un romanticismo en que tenemos que estar todos unidos, pensar iguales, ir al mismo lugar. Ángel, yo siempre pongo el ejemplo y lo digo. En Cuba, o sea, las familias, las personas piensan completamente distinto, agarran rumbos completamente distintos. Si no hay debate, no hay democracia. Pretender que de momento grupos tan diversos, porque una de las cosas que ha ocasionado el castrismo es que se ha diversificado, se ha también atomizado la sociedad, todo el mundo piense y se mueve en la misma dirección. Bueno, definitivamente quien piensa en esa línea no va a lograr su objetivo. Toda esta discusión y todo este debate es parte de lo que tendrá que ocurrir y ocurrirá mucho más. Lo que creo que debemos proponernos como objetivo es que ese debate cada vez tenga más nivel, más peso y más seriedad. Y no tenerle miedo y no llegar a la ofensa personal. No, hay muchos impresentables claro, que para mí ya no existen. Me parece que el tema aquí es la discusión. Ser profesional en este sentido y desde el corazón. Creo que las cosas como se hacen desde el corazón, desde la pasión, es lícito. No, Ángel, y por ejemplo, el mejor regalo que yo le puedo hacer, digamos, a los protagonistas de estas últimas protestas en relación al decreto 349 es que cuando no veo que está a tono conmigo, decirlo con claridad. Si no, estoy mintiendo por una como supuesta unidad. Por Dios, eso para mí es realmente sí un pensamiento muy ingenuo a estas alturas. Bueno, vamos cerrando, que el tiempo se ha escapado. Nos vemos en otro Libertad y Punto. Gracias por seguirnos. Sabemos que muchas personas nos han seguido. Hay veces no podemos decirlo claramente porque rompería las dinámicas que se dan de distribución y la gente pasarse los materiales. Pero nos está llegando mucho feedback de lugares donde se están viendo, donde la gente descarga los programas, se los pasa. Y eso realmente nos da bastante aliento para seguir trabajando. Así que nos vemos en un próximo Libertad y Punto.